Seguimos aquí en Zona de Giro y como todos los lunes nos acompaña nuestro compañero y amigo Diego Genud. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas, Leila? ¿Cómo Bienvenido. andan? ¿Cómo estás? Te veo medio afónico. Sí. Se me metió un mastantuono en la garganta. Qué golazo, ¿no? Sí, impresionante. Impresionante. Muy bien, River. Un saludo a todos los bosteros que, bueno. Bueno, nada. gracias. Nos estamos recuperando. Ya Sí, bueno. ya volverán. Ya, Es increíble. No les tocó Lo de basta. Sí, Gallardo. Es Gallardo hizo mucho daño. El tema es Gallardo. Hizo mucho daño. A veces sigue haciendo daño. Sigue haciendo daño. El que sigue haciendo daño es el Fondo Monetario Internacional. No me digas. No tengo ninguna noticia acá Ese hace hoy, daño de verdad, digamos. pero ese hace daño de verdad. Estábamos un poco hablando sobre las repercusiones de los dichos de Georgieva del viernes, esa exhortación a que los argentinos votemos bien y las repercusiones de Cristina y de Axel, bueno, un poco llamando a criticar y opinar sobre esta intervención. ¿Qué nos puedes decir sobre sus dichos y sobre, bueno, nada, esto que parece ser una vez más una injerencia del Fondo Monetario Internacional en las elecciones? Sí, por un lado, digamos que en el acuerdo del fondo estaba planteado, ¿no? La idea de las elecciones son un riesgo para la Argentina. Son 140 páginas y dice 2 o 3 veces, bueno, esto viene bien, pero Ojo acá. ojo Van a con las perder, elecciones. van a Sí. perder. Ese es un tema. Después lo otro me parece importante también es, Georgieva no hace más que seguir la línea que le marca el Tesoro de Estados Unidos, una Apa. vez más. No, porque Scott Bessent toda la semana pasada en la asamblea del fondo planteó varias veces el tema de que Milei es alguien importante, ¿no? Sí. Y que hay que acompañarlo y que viene bien. Entonces Georgieva me parece se adapta a lo que marca Estados Unidos. Eso es lo que, digo, no se la puede pensar solamente como el fondo. Hay un exfuncionario del peronismo que dice, el fondo es complicado esto, es un objeto que se autopercibe sujeto. Ok. O sea, el fondo en realidad es un instrumento Del de los tesoro. países, sobre todo del tesoro, ¿no? De los países del primer mundo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Georgieva actuando como delegada de Scott Bessent por el peso que tiene Estados Unidos. Bueno, y Milei, obviamente, como un peón de esa estrategia mayor, ¿no? Pero digo, Georgieva es la que nos choca y nos impacta, Sí. pero en realidad está representando y está tratando de quedar bien con los republicanos, ¿no? Claro. Que Vos- fueron sus enemigos en Sí, algún momento. Eso, ¿no? Vos hablabas, hay como un dato que el otro día comentábamos acá, pero que no teníamos tanta información respecto a por qué las últimas autoridades del Fondo Monetario Internacional son mujeres, ¿no? Mujeres europeas. ¿Y qué diferencia? Porque hubo un debate muy importante durante las negociaciones del acuerdo anterior de Martín Guzmán, que yo recuerdo el albertismo vendiendo un nuevo Fondo Monetario Internacional, que Cristalina Georgieva no era tan mala, que había cambiado, Sí. que se había convertido, no Sí. sé a qué Sí. necesariamente, pero ¿qué rastreas en esa figura de la autoridad del Fondo Monetario Internacional? Sí, primero, obviamente, ¿no? El rol de las mujeres en lavarle la cara al fondo. En el caso de Lagarde era alguien muy poco querible. En el caso de Georgieva, bueno, aparecía como alguien que tenía una sensibilidad por los refugiados, por la cuestión de los inmigrantes, que tenía un vínculo con el Papa Francisco y obviamente le sirvió al fondo para lavarse la cara en ese contexto de cambio de administración local en la Argentina. Ahora, era un cambio de administración también en Estados Unidos. Entonces, Georgieva en ese momento sintonizaba mejor, no solo con Alberto Fernández o Guzmán, sino también con Biden, ¿no? Y también con el Papa Francisco. Claro. Entonces, en ese momento, uno podría decir, representaba otra política, insinuaba otra política, una cierta apertura, la necesidad del fondo, en el caso de Argentina, de despegar de semejante deuda, semejante préstamo demencial que excedía por mucho la cuota que le correspondía a la Argentina. El tema es que cambió el poder en Estados Unidos Claro. y cambió el poder en la Argentina. Entonces, Georgieva como un camaleón, ¿no? Cambia de color también y se adapta a lo que hoy le pide Estados Unidos. Insisto, esto como un asterisco, en su momento ya se la quisieron cargar cuando estaba en el fondo, sigue en el fondo, pero en otro contexto, cuando gobernaba Biden,
un republicano que se llama Malpass, que era el presidente del Banco Mundial, le pedía explicaciones a Georgieva en una especie de caso de lofer, diciendo, bueno, vos cuando estuviste en el Banco Mundial le diste a China demasiados negocios, hay un programa del Banco Mundial que se llama Doing Business, bueno, por eso la estaban cuestionando los republicanos cuando gobernaban los demócratas. Apa. Y zafó Georgieva. Te diría que zafó con ayuda de Francisco, te diría que zafó con ayuda del gobierno argentino. Mirá. En ese momento. Pero ahora se vuelca hacia los republicanos, que son el poder otra vez. Y ¿no? Ahora el Papa Francisco no está más también. Creo que eso marca un poco, ¿no? Sí. También sus declaraciones públicas. Sí. O sea, es muy reciente, pero es cierto que no está más. Sí, y Francisco, bueno, que la recibió, que estuvo con ella en su momento. Esto que vos mencionabas, apenas asume el Frente de Todos, Guzmán, Belli, Francisco, Alberto Fernández organizan unas jornadas en el Vaticano donde va no solo Georgieva, van todos los ministros de Economía de Europa. Va Stiglitz, va Jeffrey Sachs, o sea, es toda una puesta en escena. Algo de eso cuento en la última nota del Destape. Y Georgieva ahí como que se adapta un poco a ese cambio de aire, ¿no? Que se insinuaba en ese momento. O sea, tenía buen vínculo el Papa con eso. Sí, sí. Se suponía que era por la cuestión de los refugiados, de los inmigrantes. Bueno, Georgieva, búlgara, o sea, no de un país central de Europa como Lagarde. Pero ahora, claro, estamos viendo pegar la vuelta a Georgieva. Y mencionaba algo que me decía alguien que conoce bien esta historia. Francisco no le dio la bilateral a Georgieva en junio del año pasado en la cumbre del G7 que se hizo en Italia. Francisco tuvo algunas bilaterales y no tuvo bilateral con Georgieva, ya percibiendo esto que iba a pasar, este giro, este alineamiento más con los republicanos, ¿no? Que se la quisieron cargar en su momento, pero que bueno, tanto ella como la otra mujer importante del fondo es Gita Gopinath, que está puesta por los demócratas, pero también se quiere llevar bien ahora con los republicanos. Que es la hindú, ¿no? Sí. Hoy es la que maneja el fondo, ¿no? Está puesta por el secretario del Tesoro, por David Lipton, que fue secretario del Tesoro, fue un asesor importante de Biden, es alguien más ligado a los demócratas, pero que va y viene entre el Tesoro y el fondo. Estuvo en el fondo en su momento cuando le dieron el préstamo a Macri. O sea, son personajes desconocidos, si querés, para la mayor parte de la población, pero que están siempre ocupando una silla de poder donde se toman las decisiones, ¿no? Total. Sí. Me quedo pensando en esto que decís de una cristalina lo suficientemente flexible como para acomodarse a las demandas de Estados Unidos, del poder de turno, de la gestión de turno, mejor dicho, en Estados Unidos. Y pienso como en esta tesis que veníamos charlando y trabajando, en la idea de un Fondo Monetario Internacional que está lo suficientemente deslegitimado, probablemente por su gestión, ¿no? de entrega de acuerdos, de entrega de préstamos irrisorios que no tienen sentido ni con su propio estatuto, pero paralelamente una necesidad exclusiva del Fondo Monetario Internacional de tener deudores tan grandes como Argentina para seguir sobreviviendo. ¿Ves ahí una necesidad más de Scott Bessent como un representante del poder financiero o como representante de Estados Unidos? Bueno, él también, ¿no? Tiene como dos caras porque es alguien que viene de Wall Street, que tenía su propio fondo de inversión, que es multimillonario. Pero siempre la Secretaría del Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía de Estados Unidos, es para Wall Street, como si fuera acá la sociedad rural en el Ministerio de Agricultura. Es Wall Street en la Secretaría del Tesoro. Yo creo que representa los dos intereses. Y esto también me lo decía alguien de diálogo con Francisco todo este tiempo. Él veía que el fondo estaba organizando un salvataje para los bonistas. El fondo estaba actuando para ayudar a Wall Street. Es decir, le doy deuda a la Argentina para que Argentina le pague a Wall Street. El 9 de julio es el próximo vencimiento. Fuerte. Exacto. Hay que ver Viva la patria. con qué lo paga. 9 de julio. Sí, hay que ver con qué lo paga Milei, ¿no? Y Caputo. Si lo paga con esta deuda que acabamos de recibir, si inventa alguna otra cosa. Sí. Pero bueno, es como un sostén principal y Milei lo dejó en claro en varias oportunidades. Esta cuestión de no rompimos los contratos. El primer mandamiento, pagarle a los fondos de inversión, que son los que dan esta estabilidad. Cuando los fondos de inversión, para Milei, ¿no? En el razonamiento de Milei, cuando los fondos de inversión
empiezan a especular, a conspirar contra el gobierno, corre peligro todo el experimento. Entonces está un poco planteada en ese sentido. Poco hablamos del rol de Federico Sturzenegger también dentro del Fondo Monetario Internacional y además como, parte del gobierno de la Libertad Avanza. ¿Cómo ves esa...? Clave porque se dio toda una discusión adentro del gobierno desde que asumió Milei entre Caputo y Sturzenegger. Sí. Creo que lo charlamos incluso. Sí, por la tasa, por el tipo de cambio. Sí, y también por cómo salir del control de cambios, ¿no? Caputo decía, yo quiero salir pero tener fierros para ir a pelear contra el dólar paralelo, ¿no? Okay. Es decir, quiero deuda para salir del control de cambios. Sturzenegger decía, confiemos en el mercado, no hace falta más deuda, ¿no? Sí. Y esa fue una discusión interna que se dio durante todo el primer año del gobierno de Milei y que no fue una discusión entre cuatro paredes, porque Sturzenegger tenía una negociación paralela con el fondo. Claro. A Caputo lo ven muy mal en el fondo. ¿Por qué le dan este nuevo préstamo? Porque está Milei, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este segundo Caputo y el primero que nos endeudaba? Bueno, Milei como garante. Sturzenegger, en cambio, es un tipo que conoce muy bien el circuito del fondo. Tiene relaciones con los mismos que odian a Caputo. Digo, Rodrigo Valdés, el chileno que Milei varias veces lo cuestionó y que ahora salió a hablar, a decir, bueno, en realidad Georgieva no quiso decir eso. Estaba como... todo este tiempo Valdés no pudo asomar la cabeza porque Milei lo señalaba como si fuera socialista, porque había trabajado con Bachelet, pero es alguien que tiene muy buena relación con Sturzenegger. O sea, tiene una cuestión más programática Sturzenegger, ¿no? Un perfil más programático que el de Toto. Académico. Y eso le debe gustar. Académico. Estudió en el MIT con muchos de estos personajes, forma parte del mismo grupo de chat donde están los expresidentes de bancos centrales. Entonces... es un insider, me decía alguien, es un insider en el fondo. Milei puede ser un outsider para la política, incluso un marginal para mucha ortodoxia, pero Sturzenegger, Cavallo, De la Rúa, Macri, Milei, y siempre con vínculos con Estados Unidos y con el fondo. Entonces yo creo que es clave. Claro. Y el otro día se vio, compartió un panel con Georgieva. Es asesor ahora, lo habían creo que oficializado como asesor del fondo. Bueno, por eso, tiene con qué, porque toda la vida fue un hombre de ese circuito, ¿no? Pensaba el otro día también con las declaraciones de Georgieva, si alguna vez hemos visto tanta vulgaridad, por decirlo de algún modo, en la forma en el que Fondo Monetario habla no solo de las elecciones argentinas, sino también de la política doméstica, por decirlo de alguna manera. ¿Hay trayectoria, experiencia en este...? Digo, como los vínculos carnales es una frase que conocemos muchísimo de los 90, pero siento que como que en el pasado presente o nos olvidamos muy rápidamente lo que significa que el Fondo Monetario, tengamos una deuda con el Fondo Monetario, que a veces como que la reaparición de estas lógicas o de estas metodologías es como que te pone un poco a la defensiva. Decís, che, esto es demasiado. Sí, yo creo que no hay antecedentes después del estallido de la convertibilidad. Digamos, de 2001 para acá no vimos algo así, ni siquiera creo que con Macri. Claro. Más allá de que... Lagarde se cuidaba bastante también. Lagarde se cuidaba, sí, fue Macri más bien el que quiso darle una muestra de amor, ¿no? Ya se van a enamorar de Cristín. Exacto. Pero antes del 2001 me parece que sí, que el fondo tenía una presencia cotidiana, venían todo el tiempo, entraban y salían de la Casa Rosada, también hubo movilizaciones, algún exfuncionario, eran figuras tan importantes como puede ser el ministro de Economía local, ¿no? Me acuerdo de Anup Singh, por ejemplo, que era un indio, Paul O'Neill, otro exfuncionario, tipos que eran, por un lado, funcionarios de Estados Unidos, por otro lado, funcionarios del fondo, venían acá y lo que ellos decían era, como que todo la Argentina tenía que girar en torno a lo que planteaban, ¿no? Creo que durante la década del 90 fue muy fuerte, ya en los 80 no sé, pero es algo cotidiano, creo yo, hasta el estallido de la convertibilidad, que es el momento donde... obviamente vuela todo por los aires y después viene el pago al fondo, el pago cash que hizo Néstor Kirchner, que lo hizo Lula también en Brasil, y se distiende y el fondo, queda más en otra lógica, ¿no? Como alguien que no podía
venir a imponer porque además había cobrado todo, no Claro. tenía por qué venir a Claro, imponer, total. no era que se le había hecho una quita o que la Argentina rompió relaciones con el fondo, se le pagó todo y bueno, no tuvieron más que reclamar. Ahora son el acreedor privilegiado de la Argentina, de todo lo que tiene prestado el fondo, el 43% de lo que le presta Muchísimo. a 180 países, el 43% se lo presta a un solo país. No, mirá si no va a depender Milei, Imagínate. el FMI de Milei, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos eso? Que el otro día decíamos, el acuerdo con el fondo lo que hace es que el plan económico de Milei pasa a ser el plan del fondo, ¿no? ¿Cómo estás viendo políticamente eso de cara al año electoral? Yo ahí lo veo más contradictorio todo. No lo veo a Milei siguiendo el plan del A fondo rajatabla. a rajatabla, ¿no? Ey, ¿es bueno eso o no? A ver, Cualquier escenario es malo, No te siento. animás a decirlo, no, está bien. sería bueno si en lugar digamos, si él tuviera una estrategia, llamémosle nacional, ¿no? O regional, de autonomía, y no la tiene. Sí tiene como principal mandamiento cumplir con los fondos de inversión, ¿no? O sea, es paradójico porque Milei le pide socorro al fondo, le pide 20.000 millones de dólares al fondo y no hace lo que el fondo en teoría le pide. ¿Qué es lo que en teoría le pide el fondo? Acumular reservas. Claro. Porque tenés que pagar la deuda, me la tenés que pagar a mí, se la tenés que pagar a los demás. Y sabemos que Caputo y Milei, bueno, hacen lo que quieren con esta plata. Como otros gobiernos antes. La diferencia es que acaban de agigantar la deuda, ¿no? Entonces, Milei no le cumple al fondo. Por eso vamos a escuchar y leer, en estos días ya lo estamos leyendo, bueno, el fondo quiere un dólar más alto. Y en realidad, una vez que le diste la plata, ya sabés que el gobierno va a hacer lo que quiera hasta las elecciones, por lo menos. Claro. Y no es que el fondo no lo sabía. No es que el fondo le dio la plata a Milei y a Caputo, 20.000 millones, 15.000. Pero vos decís que el fondo va a jugar a la desestabilización con esos reclamos. No, son reclamos que dejan Claro. trascender por lo bajo, de decir, bueno, no está cumpliendo con lo que debería cumplir, que es acumular reservas. No, Milei dice, voy a comprar cuando esté por debajo de los 1.000 pesos el dólar. En realidad tendría que estar desesperado comprando reservas porque agigantó la deuda en 20.000 millones de dólares, tiene reservas negativas, tiene la deuda que heredó de Macri y sin embargo se da el lujo el presidente de Sí, decir de regalar voy a ver dólares, cuando compro, claro. cuando esté bien barato voy a comprar. Eso va en contramano de lo que el fondo en teoría exige. Claro. Sí, ahí no puede ser peligroso, digo, en el sentido de lo que le pasó a Macri en el 2018, ¿no? Que tuvo un acuerdo en mayo, junio, Sí, y para septiembre, agosto ya tenía que ir por otro acuerdo porque se había fumado todo. sí, es peligroso. En términos Es peligroso. políticos. Es peligroso, pero bueno, al mismo tiempo es gente que está acostumbrada a jugar con fuego, ¿no? Entonces, sí, es peligroso. Cuando uno habla con gente, con economistas, gente que tiene vínculo con Wall Street, te dicen, bueno, esta es la última ayuda, pero yo pensaba que no iba a haber ya más ayuda. Claro. Y sin embargo hubo, y ahí anotemos también lo que dijo Besen la semana pasada, es algo muy importante, no sé si en el ruido se perdió, pero él dijo, puede haber plata directa, un crédito directo para la Sí, Argentina. claro. En algún momento, no sé si lo charlamos acá, pero a mí me habían dicho, si eso tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos, no va a tener la aprobación. Ahora otra gente me dice, no, esto es un fondo que tiene Estados Unidos, que se llama de estabilización cambiaria, que no necesita pasar por el Congreso. La Qué última potente. vez que lo utilizó Estados Unidos fue en el efecto tequila para ayudar a México. No. Sí. Bill Clinton se lo dio a Cedillo hace 30 años que Estados Unidos no le da a un país plata directamente, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a que, bueno, Trump presiona al fondo para que el fondo la ponga. Sí, indirectamente. A través, Claro. a través de ellos. Bueno, ahora Scott Bessent dijo, no sé si esto es cierto, si lo van a hacer, pero ya que lo diga, te habla del grado de involucramiento que tiene Trump con Milei. Entonces, bueno, por ahí nos quedamos en el papelón de Milei que viajó y no se pudo sacar la foto, pero está no sé si Sí, decir sí. cogobernando, pero Estados Unidos tiene mucho interés en que Milei se sostenga en el poder, tiene Wow. mucho interés, entonces que Scott Bessent diga, quizá si hace falta, si viene un shock, si hay un riesgo, vamos a poner de este fondo. Sí, eso es un montón. inédito. Eso es inédito. En Eso ese- hace 30 años que no lo hace Estados Unidos. Claro. sí. Y- ¿Dónde ves que por qué la obsesión por sostenerlo a Milei? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué hay a cambio? ¿Qué le ¿no? prometió? Gratis, no hay nada. ¿Tenés Eh, alguna hipótesis? No, bueno, Georgieva el otro día dijo el litio. El litio. El Hambre de- litio, Dios. el mundo tiene hambre de Explícitamente. litio, dijo. Hambre de litio. el litio, el sector agrícola, dijo el gas.
bueno, ahora está llegando el jefe del Comando Sur a la Argentina por 3 días, otra vez. El sucesor de la generala. Sí, de la Richardson. Vamos a tener que aprender su historia también, pero viene 3 días en una visita que por lo que entiendo es solo a la Argentina, está llegando hoy. Ay, no me digas, No es una visita que va y que recorre la región. Y nosotros de feriado vamos a estar, ¿no? Claro, de repente se nos va a pasar. Ya está. Pero digo, relaciones carnales full, digamos. Sí. Esto mucho más que los 90. Sí. Y en la disputa con China, ¿no? Porque el Claro. Comando Sur, Claro, ¿no? claro. Va a ir a Ushuaia, el jefe del Comando Sur, siempre pensando en esta idea de Argentina como, bueno, sí, como delegado de Estados Unidos. Argentina, como siempre decimos, un país muy importante, más allá de que muchos argentinos no estén convencidos de eso, es un país importante. Y así lo ve Estados Unidos y así lo ve también China. Pero bueno, el alineamiento de Milei parece ser muy claro, ¿no? Después de esto, sobre todo, porque hasta hace 3 o 4 meses podíamos decir, bueno, Estados Unidos solo presiona pero no pone nada. Bueno, está empezando a poner. Claro. Sí. No es bueno quizá para el rumbo de la Argentina, pero sí para el gobierno hay un respaldo. El del fondo, esta otra insinuación, la visita de Scott Bessent, ahora la visita del jefe del Comando Sur. Francisco dijo en uno de sus últimos mensajes, el colonialismo en mi país se llama litio, ¿no? Entonces, hay Lo dejó algo ahí. de eso, evidentemente. En francés lo dijo. Sí. Me gustaría preguntarte por la figura de Mauricio Macri, porque uno cree que ya perdió poder, uno cree que ya está como medio ahí semi-muerto, salida. claro. Sí. Pero digo, él tiene un largo recorrido con el FMI y además todavía tiene poder político. Digo, mucha gente, hablando de las elecciones, ¿no? Y que al FMI le importa tanto cómo van a salir las elecciones, él todavía juega en ciertos sectores, ¿no? ¿Qué rol ves ahí? Sobre todo en una alianza en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se habla mucho de esa cuestión. Sí. Bueno, es un poder diluido, licuado, ¿no? En retirada. De todas maneras, le queda, como a cualquier político importante, su capacidad de daño. Si él la quisiera hacer Mira, jugar contra Milei, le podría lastimar mucho Claro. el proyecto de Milei. Está atrapado Macri. Está atrapado porque quiere acciones de gobierno que no le dan y al mismo tiempo, si a Milei le va mal, a Macri también le va a ir peor. Claro. Guste o no, es una continuidad, Milei, de lo que intentó Macri en su momento. Yo supongo que va a tensar para tratar de negociar algún tipo de acuerdo que no sea visto como una rendición incondicional, pero en realidad va una rendición incondicional. El otro día esto fue una especie de abrazo de oso con Guillermo Montenegro, con Ritondo, diciendo los comprados ya se fueron, quedamos nosotros. Bueno, no quedan muchos. A Ritondo le tendría que haber preguntado más, ¿no? Ritondo, bueno, ahí hay una relación entre Ritondo y Macri que los que la conocen dicen que es bastante extraña, porque Ritondo le hace creer a Macri que no lo va a entregar, que le va a generar una alianza o una unidad decorosa y que... Judas. Claro, pero en realidad, bueno, Ritondo también funciona como un apéndice de la estrategia de Milei, ¿no? De hecho, Milei se lo dijo el otro día, que traiga la factura Macri. Estamos trabajando muy bien con Ritondo, con Santilli. Le queda poco, entonces, y el PRO mide poco en la provincia de Buenos Aires y los que fueron del PRO hoy hacen campaña por la Libertad Avanza. Los intendentes, los dirigentes, los concejales, los líderes territoriales que fueron del PRO hoy ya son de la Libertad Avanza en un, no sé, 90, 95%. Tremendo. En provincia de Buenos Aires, creo que en todo el país. Entonces, es difícil para Macri, porque tendría que golpear directamente, ¿no? Dejar de hablar de la teoría del cerco, El triángulo de hierro ese. de echarle la culpa a Karina y Y a... ser más opositor, digo. Tendría que pegarle directamente a Milei si quiere alterar un poco esta correlación de fuerzas que los desfavorece, me parece. ¿Y qué relevancia ves vos en el resultado del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires con relación al cierre de listas bonaerense, que es una semana después nomás? Sí, supongo que es importante, pero ahí creo que son cuentas distintas, ¿no? Creo que bueno, esto lo conocés más por ahí vos que yo, Pedro, pero me parece que el razonamiento del gobierno en la ciudad es distinto al de la provincia de Buenos Aires. En la ciudad ellos dicen, nosotros no gobernamos,
gobierna Macri, y queremos construir nuestra propia fuerza, como en un proceso más gradualista, que no hace falta tener un resultado en esta elección, sino que es un proceso en el cual, tarde o temprano, la ciudad va a ser de Milei, ¿no? Entonces, si Adorni sale segundo, es un muy buen resultado, Con me tal de parece. que le gane a los Penato. Exacto. O incluso, bueno, no sabemos cómo va a salir Santoro. No lo veo tan en todo nada. Yo creo que la provincia de Buenos Aires es la clave por este país unitario que tenemos, y el fondo está mirando eso también. No le va a importar al fondo cómo sale Milei en la ciudad de Buenos Aires. Sí le va a importar al fondo que Milei y el frente de la derecha, extrema derecha, pierda con el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto que dijo Georgieva, bueno, en realidad apunta a octubre, ¿no? Si el oficialismo pierde la provincia de Buenos Aires, yo creo que va a ser un golpe. No importa que gane en 20 provincias, pero si pierde en la provincia de Buenos Aires con el peronismo, donde está Cristina, donde está Kicillof, donde está el peronismo, gobernando, creo que va a ser un golpe importante, ¿no? Entonces, creo que ahí para ellos se juegan mucho más. Y además otra cosa que lo dicen tanto en el peronismo como en el PRO, en el gobierno, me parece, que es Kicillof ganó, pero con la derecha dividida. Entonces, si la derecha va otra vez dividida y vuelve a ganar Kicillof, Cristina, el peronismo, no sé cómo denominarlo ya, ese sector. El panperonismo, como le gustan. El panperonismo, Milei va a pagar un costo por ir dividido porque si la derecha hubiera ido unida en las elecciones de 2023, quizá ganaba la provincia de Buenos Aires también. La aritmética daba eso, ¿no? Grindetti, la candidata Píparo, ¿no? Píparo, de la Libertad. Si sumabas, por ahí ganaban, tenían una chance de ganar por lo menos. Entonces, ir otra vez divididos en la provincia de Buenos Aires con el impacto que va a tener en Wall Street, un triunfo del peronismo, eso sí para mí es un costo para Milei. Claro. Entonces creo que está forzado a negociar y de alguna manera llevarlo a Macri a que se siente en la foto de unidad. Total. Lo tiene que sentar en esa mesa, ¿no? Exhibir su cabeza de alguna manera. ¿Y a Cristina la ves jugando? Es como la pregunta, ¿no? De estas semanas. No, yo hoy por hoy no tengo duda que va a jugar. Mi duda en todo caso es si va a ser candidata una vez o dos. Pero bueno. ¿Cómo sería eso? Candidata a la tercera y a diputada nacional. Las dos cosas. Claro. Ah, ¿se puede? Sí, se puede. Técnicamente se puede. Queda raro. O sea, renunciaría a la tercera. Sí, bueno, alguna de las asume, dos. Claro, no podría asumir una de las dos. Sería más testimonial ser candidata a la tercera. Entiendo que se puede porque, a ver, también no hay un candidato de unidad hoy en la provincia de Buenos Aires como primer candidato a diputado nacional. Si es Massa, grabó y dijo yo voy. Ah, ¿volvió a decir lo mismo? Sí. Uy, qué pesado. Está bien, igual, está bien. Hay que bancarle la coherencia. Entonces, bueno, ¿cuánto puede sacar Grabois en provincia de Buenos Aires? Por eso digo, eso es lo que se discute. Se discute. Comentando. Debería ser esta mesa que no funciona muy bien, de tres patas. De termos, todos con sus termos y sus mates, ¿viste? Sí, una reunión hubo de 8 horas, bueno, no sé, reuniones interminables. Deberían encontrar la fórmula de un candidato de unidad, ¿no? Pero creo que Cristina va a ser candidata en la tercera sección electoral, creo eso ya está medio creo que confirmado. No hay duda, porque ella quiere responderle a Kicillof de esa manera, diciendo, esta elección es nacional y yo te lo demuestro porque la transformo en nacional y en ese con sentido, mi sola presencia. Digo, no hay ningún intendente que pueda decir, no, atrás de Cristina no voy, porque Cristina tracciona en última instancia en ese lugar. Sí, podría, o sea, creo que habrá un sector de los intendentes a los que no le guste, seguramente los que están con Kicillof, que Cristina sea candidata, pero bueno, ¿quién pone la cabeza para enfrentar a Cristina en tercera sección electoral? Además, porque no es que va a pelear en la séptima, Cristina. Sí. Va a pelear ahí donde el kirchnerismo siempre fue más fuerte. Emilio Monzó tenía una idea en algún momento, cuando el macrismo era pujante, de el kirchnerismo va a quedar reducido a un testimonio en 15 municipios del conurbano. Bueno,
iban a ser esos 15 municipios, o sea, iba a ser la tercera sección electoral, ¿no? Lo que ellos pensaban. Claro. Hoy por ahí no está tan lejos de eso. Hay que ver cómo le va en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, Cristina elige el pelear en el lugar donde es más fuerte el kirchnerismo. Y el resto de la provincia, bueno, hay que ver cómo se distribuye, si Cato Podis es en la primera. Viene dilatado. Hay una cuestión paradójica en esto, ¿no? O sea, mientras Milei tiene vida, mientras Milei está estable, la oposición, voy a decir mal y pronto, tiene más tiempo para pelotudear, ¿no? Ajá, entonces es buena. se estira la negociación. También Milei y Macri tienen más tiempo para pelotudear, Sí. ¿no? Si Milei estuviera con el agua al cuello, si no hubiera llegado el préstamo del fondo, Y estaríamos todos con... estaríamos viendo, no sé, quién se hace cargo de esto, ¿no? Esa inyección de dólares, de deuda, estira los plazos, ¿no? Entonces la dirigencia tiene más tiempo para seguir con su endogamia y lo que antes podría haber sido resuelto en, no sé, un mes, ahora hay tiempo, no sé, meses para que se discuta esto. Claro. Hasta agosto, no sé cuánto tiempo hay. Hay todavía, sí. Por queda. eso. Una larga agonía Al de no haber rosca. paso Eso. y al haber estabilidad de Milei, sí, la rosca Que gotee, ¿no? interminable. Sí, que gotee. Ahí la posibilidad de esta doble candidatura también está determinada por si sale o no sale ficha limpia finalmente en Sí. el Congreso, También. ¿no? Sí. Que lo están pateando, la oposición está pateándola. La oposición, digo, sobre todo, no la oposición, el gobierno con el kirchnerismo están tratando de ver cómo la patean, digamos. Interesante, Sí. a sociedad. Sí. Diego, muchas gracias por venir. Gracias. Un Gracias. placer hablar con vos como Para mí siempre. también. Nosotros nos vamos a un pequeño corte con Victoria de Más y No Más en un ratito, así que quédense del otro lado con más Zona de Giro. Amiguito. Me llamo Guga. Guga Lustó. Guau. Seguro ladra, pero no muerde. Muerdo. Que le dé más alimento balanceado. Con la tuya. No soy casta, soy pragmático, Benja. Soy un perro de centro. Maldito perro hiperinflacionista. Guga, ps. O sea, digamos, me llama mi jefe. Guga, ps. Lení, esto es too much. Guga, ps. Guga. ¿Y ahora con quién voy? ¿Qué capítulo más aburrido? No pasó nada. Así son los radicales. Un momento, ¿supone que no deberíamos estar de acuerdo? ¡No! ¡Ey! No te vayas todavía. ¿Querés ganarte una remera mía hecho 100% sin subsidios y de altísima calidad? Seguí las instrucciones que están acá abajo y participa del sorteo. Si soy de Formosa, ¿me la envían hasta acá? ¡No! ¡Solo envío en Cava, maldito cucardo! El océano es un